Ahora, vamos a trabajar un tema que me parece muy importante en Illustrator, y es un tema que se llama el panel apariencia. ¿Listo? De hecho, voy a borrar todo esto. Vamos a decir aquí no guardar. O sí, bueno, guardémoslo para tenerlo ahí de recuerdo. Vamos a guardarlo. Y vamos a abrir un documento nuevo. ¿Listo? Este tema sí que me gusta enseñarlo. Vamos a decirle por acá restaurar. Porque mucha gente que incluso trabaja Illustrator no sabe. Se los digo por experiencia. Y es esto del panel apariencia. Bueno, ¿qué es eso del panel apariencia? Y cómo podemos combinar el uso del panel apariencia con los estilos gráficos. Vamos a ver esto. Bueno, si yo, por ejemplo, hago un cuadrado y a ese cuadrado le coloco un relleno que puede ser color magenta, pues podríamos decir que en este momento el objeto tiene un relleno magenta y un trazo negro con unas características, por ejemplo, características de alineación al centro, ¿no? Hablándolo del el trazado, ¿no? Alineación, eh, aquí está alinear trazo al centro, tiene un punto, el remate está en vértice, así tiene unas características, podemos decir, básicas. Resulta que esas características y todas las características o atributos que tenga un elemento, lo podemos ver a través del panel apariencia. Vamos a abrirlo acá. Aquí es donde quiero colocar el dedo en este momento porque me parece de vital importancia que trabajemos este panel apariencia. No como opción, no, es realmente yo lo pensaría que es obligación tenerlo abierto por muchas razones que les voy a ir mostrando. Entonces fíjense lo que me muestra el panel apariencia. Dice objeto tiene un trazo color negro y el relleno magenta. Bueno, digamos que eso no tiene mayor ciencia. Lo cierto es que de todas maneras, aquí mismo en apariencia, yo podría abrir el panel trazo y podría abrir las características del relleno, ¿no? Por ejemplo, cambiarle el color y ese tipo de cosas, podría hacerlo en apariencia. Pero lo interesante de este panel es que yo puedo crear más de un atributo con las mismas características. Es decir, que yo le puedo colocar a un objeto más de un atributo de relleno, más de un atributo de trazo y más de un efecto incluso de la misma clase. Vamos a ir entendiendo esto. Coloquemos un ejemplo sencillo. Necesitamos hacer una infografía o un mapa o algo para niños, o lo veo así, donde tenemos que crear una carretera, ¿sí? Una línea de una carretera, donde se vea la línea punteada, con la línea como se ve con el asfalto. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se haría entonces utilizándolo con el panel de apariencia? Voy a ir a la herramienta lápiz y voy a crear un trazo, ¿no? Recuerden que cuando le damos doble clic a la herramienta lápiz, aquí podemos ver qué tan suavizado es nuestro trazo. A mí me gusta siempre tenerlo súper suavizado hasta aquí, hasta el borde. Vale. Entonces aquí podemos estar viendo esto. Bueno, si yo selecciono este trazo y le comienzo a aumentar los puntos, pues por supuesto estaremos viendo una línea mucho más gruesa. Perfecto. Vamos a abrir el panel trazo desde aquí. Recuerden que, como habíamos visto en clases anteriores, podemos hacer que los extremos sean redondeados o que tengan diferentes terminaciones. Perfecto. Digamos que hasta acá no hay nada nuevo. Pero aquí vamos a comenzar a descubrir por qué apariencia es tan potente. Resulta que yo puedo aplicar otro trazo. Entonces, hago clic y el programa me aplica otro atributo. No estoy diciendo que le está colocando otro trazo, no. Está colocando otro atributo de la misma clase. O sea, al vector, que es esta rayita, este trazo, le acaba de aplicar dos atributos de trazo. O sea,
que si al de arriba yo le coloco un color amarillo, y digo el de arriba porque realmente entre más encima esté, lo vamos a ver más al frente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo cual, si yo le cambio el ancho, miren cómo se comienza poco a poco a descubrir el trazo que está debajo. Aquí mismo podríamos decirle al trazo, línea discontinua, quiero que tenga un guión de 20 y un hueco de 30, por colocar un ejemplo. Y así le podríamos ir dando más características a ese trazo. Pero podríamos colocarle como una especie de indicador que en el borde de la carretera hay un césped. Entonces necesitaríamos un trazo verde. Ok, entonces hacemos uno más, trazo nuevo, añadir trazo nuevo. Y en este caso tendríamos que editar el que está debajo, ¿cierto? Porque recuerden que entre más encima lo vemos más al frente. Por lo cual el que está más al fondo sería el de acá. Le puedo colocar un color verde. Y si quiero que se comience a revelar ese trazo, pues lo comenzamos a expandir y aquí nos damos cuenta cómo tenemos un trazo compuesto por varios atributos de trazo. Y este manejo es bastante interesante, pues utilizando esta técnica podemos guardar esos atributos y ponerles un nombre. Y eso es lo que se llaman los estilos gráficos. Miren lo que vamos a hacer. Ventana, estilos gráficos. Estos son los estilos gráficos. Bien. O sea, que yo puedo tomar este elemento, arrastrarlo hasta aquí y fíjense cómo él automáticamente me crea un estilo. Voy a darle comando Z. Voy a volverlo a crear, pero resulta que yo le quiero colocar el nombre carretera. Entonces, selecciono el elemento, alt clic en nuevo estilo gráfico y me aparece el pop-up, la ventanita para colocarle carretera, ok, y ya pues tiene el nombrecito. Bueno, o sea que si yo voy por acá, le reseteo esto, incluso borro la carretera que está y hago cualquier trazo, puedo hacer inclusive algo con la pluma, ¿no? Que la trabajamos en clases anteriores. Escape, hago clic y se aplica la carretera. Si hago por ejemplo un círculo, entonces voy por acá, voy a crear un círculo, entonces hago el círculo y hago clic, ¿no? Inclusive aquí está trabajando con un grosor verde, ¿no? Pero aquí lo podemos cambiar, ¿sí? Entonces no importa el tipo de forma que nosotros hagamos, él automáticamente le va a aplicar ese efecto, esa apariencia que ya guardamos. Y obviamente puede ser reeditable, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, aquí en la estrella que es, que tiene, digamos, la carretera en forma de estrella, quiero cambiar, por ejemplo, las puntas, voy a ir a apariencia. Entonces, en ese caso yo podría decirle que los vértices sean curvos, ¿no? Tanto en la línea negra como en la línea verde, ¿sí? O sea que lo que estamos diciendo acá es que es editable todo el tiempo. Falta la verdecita. Es editable todo el tiempo. ¿Sí? Podemos cambiarle obviamente el color, eliminarle algún trazo, etcétera, etcétera.